Bueno, bien sabemos los desafíos que significa tener un hospital como el que tiene en Puerto Montt, con una infraestructura moderna, de las mejores del país, pero un desafío importante también ha sido durante este tiempo ingresar una capacidad importante de mano de obra, de recurso humano, que no todos los médicos, bien sabemos, especialistas, si vienen 1000 kilómetros al sur de Santiago, pero los desafíos también están ahí en la inserción de la comunidad, en la atención hacia el público. Y fíjese que la semana anterior hubo una noticia respecto a la dirección de este recinto, porque llegó el doctor Yuri Carvajal, quien ganó el concurso de alta dirección pública y desde esta semana, por ende, es el nuevo director del Hospital Base de Puerto Montt. Lo vamos a reconocer porque él estuvo durante 3 años también a cargo del Servicio de Salud del Yanchipal, el antiguo Yanquihue Chiloé Palena, que luego se dividió en el servicio del Reloj Caví y el servicio de Chiloé. Gracias por estar acá, Yuri. No, gracias a ustedes por la invitación. Tú sabes que a mí las comunicaciones, el hecho de que un directivo público esté en los medios, me parece que es deber nuestro. ¿Por qué regresar a Puerto Montt y en este caso al hospital? Yo escribí un editorial porque yo era en Santiago el editor de la revista chilena de Salud Pública, entonces tuve que escribir un editorial para decir ya no soy el editor va a ser mi amigo Miguel Cotó, y puse el editor se despide, así que si quieres lo puedes googlear para saber las razones, y puse más razones de las que caben en la punta de un alfiler, porque son muchas, algunas personales, están mis hijos acá, el lugar es muy bonito, la ciudad es muy linda, la vida que se vive acá es una vida muy buena. Yo llego en 8 minutos al hospital, eso es un privilegio. Pero creo que hay una razón más profunda, algunas razones intelectuales mías de lo que yo desarrollé. Yo fui a hacer un doctorado en la Universidad de Chile, me quedé como profesor a tiempo completo y algunas inquietudes intelectuales muy vinculadas con poner a los hospitales como el centro de la salud pública, que no es lo que todo el mundo cree, porque todo el mundo cree que la salud pública está fundamentalmente en el agua, en la calidad de los alimentos. Yo creo que está en los hospitales. Pero este hospital en particular, la importancia de este hospital para Chile, fíjate que voy a hacer no así como, no para Puerto Montt, no para Chile, este es un hospital que hoy día puede jugar un rol crucial en la salud pública de Chile, porque es un hospital de avanzada tecnológica, como tú señalaste, es un hospital de provincia, como se dice despectivamente, y es un hospital no concesionado, no tiene ningún servicio concesionado. El estacionamiento, tú has ido al hospital, es gratis. La cocina, toda la sección de alimentación es nuestra, es gratis. Es un hospital que tiene la lavandería, también es nuestra. O sea, no está en la dinámica de los hospitales concesionados. Por lo tanto, me parece a mí que este hospital puede marcar una bifurcación del camino. O vamos hacia más hospitales concesionados y más privatizados, o vamos hacia mejores hospitales públicos. Y bueno, yo quise estar ahí. Pero además este hospital está ubicado en una ciudad que es estratégica, o sea, aquí estamos en la puerta para algunos de la Patagonia, en el corazón de la Patagonia para otros, pero de aquí hay una referencia sin duda hacia Chiloé, hacia Palena, hacia Aysén, hacia Magallanes. Por supuesto. Probablemente este es el último hospital de Chile con este nivel de infraestructura y además con una invitación a que sea un hospital de especializaciones. Y con este nivel de conectividad, ¿no? A mí yo creo que el tener el aeropuerto Tepual a Puerto Montt lo dotó no solo del pivote del mar y el mar interior y Chiloé, sino también de las más modernas comunicaciones, el fin de alguna manera de la carretera. Entonces todo eso configura una situación. Yo vine a otra cosa, yo vine en mayo del año pasado, no vine ahora, no es que ya he llegado en marzo a hacerme cargo del hospital. Yo vine a estudiar un hospital, un poco en esto que te decía, estudiar qué es un hospital, qué desde el punto de vista de salud pública. A estudiarlo como uno va a estudiar un tema lejos, dice, voy a ir a estudiar allá, ya voy a saber. Como un caso, digamos. Como un caso. Y entonces me pasó algo que el caso me capturó, el caso me comió, ¿no? El caso me dijo, tú quieres estudiarme, ya, pero tienes que jugar aquí, tienes que asumir. Y los jóvenes me dijeron, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? Tú vienes formado y todo eso, y tú quieres publicar libros. De hecho, tengo un par de libros que se van a publicar este año en la editorial universitaria, pero no es suficiente. Nosotros queremos que tú estés con nosotros, no solo que esto sea una actividad intelectual y de alguna manera... Instancia académica, claro. De un paper más, un paper menos, un libro más, un libro menos. Y de ahí participas en el concurso, por ende lo ganas, ¿no? Ahí, claro. Y ya estamos acá. Y ya estamos acá. Ahora, esa es la parte probablemente de visión, de sueño, pero la realidad también es concreta. Aquí hay público que atender, hay servicios de urgencia, hay probablemente pabellones que no se están utilizando, hay falta de especialistas. ¿Cuál es esa radiografía?
de la realidad. La radiografía mía, y yo lo dije públicamente, este es un hospital que está en movimiento, no un hospital en crisis. Yo no vengo a salvar una crisis, no vengo a decir, por suerte llegué yo porque esto si no desaparece. No, este es un hospital que está en movimiento, desarrolló, tuvo dos grandes tareas importantes lideradas por Carlos, que fue el director anterior, que fue el traslado, que fue de suyo complejo, y ahora la acreditación, que es una cuestión que está pendiente en sus últimos trámites, pero yo tengo la convicción de que vamos a ser acreditados. Entonces es un hospital, fíjate, yo te diría que no es mi problema, y el gran problema del hospital no es resolver la urgencia. Es un hospital que tiene que pensar, porque esto es un adolescente que creció, bueno, ¿qué adulto? Es un hospital que se está preguntando un poco a qué carrera, qué voy a estudiar, qué voy a hacer. Porque el hospital está desarrollado, tiene toda esta estructura, bueno, pero en 5 años más, ¿qué hospital quiere ser el mismo? Yo creo que no puede seguir siendo el mismo. Por ejemplo, un tema, radioterapia. Nosotros no tenemos radioterapia, este hospital no se desarrolló con radioterapia. Pues a mí me parece que nosotros sí tenemos que tener radioterapia. Ese es el desafío del próximo periodo. ¿Te das cuenta? No tenemos solo que pensar en estas otras cosas que yo no las veo críticas. Las veo que, por supuesto que hay dificultades, yo creo que los colegas tienen el máximo empeño. Yo soy médico, no soy un médico vinculado directamente a la atención de pacientes, pero también veo pacientes, la gente me pregunta cosas. Yo tengo una muy buena opinión de mis colegas, yo creo que mis colegas son altruistas, no viven en la miseria, pero son altruistas. Yo creo que hay un regalo de ellos también hacia los pacientes, y los pacientes muchas veces los retribuyen llevándoles mermeladitas, cazuelitas, y eso es así. Ahora, lamentablemente el resto probablemente de los profesionales del sector médico, y ahí yo creo que desde el punto de vista también de tu investigación, de tu visión, el médico en Chile está en un estatus distinto al resto de los profesionales. La sociedad, ellos mismos, no sé, alguien los endiosó, pero aquí ser médico no es lo mismo que ser ingeniero, es decir, estamos claros. No sé si compartes esa premisa desde mi punto de vista, ese prejuicio. O sea, yo no creo que los médicos se hayan endiosado, yo creo que hacen unas cosas bonitas. Yo operé a mi padre, que es un anciano de catarata, y bueno, lo que hizo el colega Marcos Luengo, que lo operó, es casi un milagro, pero él no se cree Dios, pero yo lo viví como un milagro. Sí, no, está bien, ¿no? Yo no lo veo desde esa perspectiva, lo veo desde el punto de vista del por qué no se vienen a trabajar a regiones los especialistas, porque es más entretenido probablemente trabajar en Santiago, hacer clases en una universidad grande, ir en Las Condes, participar del club de golf X, que probablemente tú no lo tienes acá. Pero no sé si tanto el club de golf. Pero ya puedo del club que sea, o el colegio X, digamos. Si echas de menos algo acá, si echas de menos, sí echo de menos la biblioteca de mi facultad. Una biblioteca que por ejemplo, en tu casa. Claro. Echo de menos a mi compañero Miguel Kotov, bioeticista de 78 años, con el que podía conversar 2 veces por semana, largamente. Echo de menos eso. Y yo creo que todos los colegas que se han venido acá, recién estaba hablando con Jorge Tagle, que es el subdirector médico del hospital. Entonces, estábamos hablando, recién nos conocemos. Él hizo su beca de cirugía infantil en el Calvo Maquena. Bueno, ¿qué quería hacer él? Él quería ser un cirujano cardiovascular infantil. Y se vino acá. Entonces estamos hablando, si tú te hubieras quedado, si él se hubiera quedado, sería hoy el cirujano cardiovascular de punta de Chile, y renunció a eso para venirse para acá. Entonces yo creo que eso también es una... No, valorable absolutamente. Si la pregunta es cuántos de esos amigos como Jorge puedan venirse a Puerto Montt, y la pregunta ya te lo digo como director, o sea, ¿cuántas plazas hoy día de especialistas faltan en este hospital? Yo sé que, por ejemplo, hay déficit o problemas con los anestesistas. Hay pabellones que no están funcionando, pabellones quirúrgicos, porque faltan anestesistas. O sea, tenemos la infraestructura, pero no tenemos el recurso humano. Ojalá solo fueran anestesistas, porque esto está todo encadenado. Entonces tú, claro, operas y tienes que llevarlo a una cama de postoperado y después tienes que pasarlos a una cama crítica, a una cama de medicina. O sea, no es solo. Ojalá... Sí, claro. Por eso te pregunto. Mi punto de vista es, ¿por qué Jorge tiene que renunciar a ese nivel que él podría haber tenido en el Calvo Maquena para estar acá? O sea, ¿por qué nosotros no tenemos una biblioteca biomédica, por ejemplo? ¿Por qué nosotros no tenemos un laboratorio de ciencias básicas en el hospital? En donde él pudiera decir, yo voy a seguir desarrollando acá. Esto no va a ser una periferia, y eso yo creo que es como una de las cuestiones súper importantes. Yo me vine acá también porque yo hice un doctorado, hice un postdoctorado. El CONICYT me financió 3 años para que yo investigara como postdoctor. Y bueno, eso tiene que tener algún sentido. En primer lugar, un sentido práctico, decir, bueno, un postdoc es un inútil o es un hombre que sí puede estar con los pies en el barro. Primera cosa. Y segunda, bueno, yo ¿cómo devuelvo eso? Porque esa beca es financiada por el dinero de todos los chilenos, no es... privada, sí, claro. Claro, entonces, bueno, se la tengo que devolver al sector público. Entonces pienso, ¿cómo nosotros ponemos también, y esto es una cuestión que dije, universidades, como las universidades locales son locales y no son solo sedes
de otras universidades, sino que son universidades que piensan lo que tú me acabas de decir. Puerto Montt es una proyección hacia la Patagonia, el aeropuerto. Yo no sé, no he visto ningún libro escrito por intelectuales de las universidades que tengan esa visión. Lo que tú me comentaste aquí ahora en 3 minutos es un análisis que no he visto hecho en los centros, en los think tank, en los centros de pensamiento. Correcto. Ahora, tú fuiste bastante duro en tu ceremonia de inicio con las universidades. Dijiste que acá era en el patio trasero de ¿Y sabes lo que me duele? Que nadie me ha respondido. Porque a mí me llamó mucho la atención la frase, por eso quisimos ¿Ya? invitarte la semana anterior para hablarlo. Bueno, lo pudimos hacerlo por la agenda ¿Ya? del doctor Yuri Carvajal y por lo tanto lo hacemos recién esta semana, pero a mí me llamó mucho la atención esa frase, porque la encontré dura, probablemente con asidero, y pensé que iba a generar todo un debate, que no ha ocurrido. Qué triste, ¿no? Porque a mí me gustaría poder decirle, bueno, ¿cuántos libros se publican en Puerto Montt? ¿Cuántos volúmenes tienen las bibliotecas de las universidades de Puerto Montt? ¿A cuántas revistas están suscritas las sedes de Universidad de Puerto Montt? Mira, yo, por otra razón, a mí me interesa mucho el trabajo editorial y quiero montar una editorial en Puerto Montt. ¿En el ámbito de la salud, digamos? No, en mis intereses más sociológicos. Perfecto. Generales. Y entonces descargué el fondo del libro que financia. ¿Qué financia el fondo del libro? Para ver cómo puedo yo desarrollar mis inquietudes editoriales. Y me sorprendo que las universidades están financiando sus publicaciones con los fondos del libro. O sea, me parece a mí eso imperdonable, ¿no? Las universidades tienen que financiar sus publicaciones con sus propios fondos. Son universidades, no pueden ir a poner su mano a un fondo que está hecho para el poeta que vive ahí en el cerro, que quiere sacar su libro, para los intelectuales que con dificultades escriben, o para los jóvenes que quieren hacer algo, pero no las universidades. A mí eso realmente me parece impresentable. Por lo tanto, tu análisis sigue siendo aún más crítico. Sigue siendo verdadero, ni siquiera yo diría crítico. Y yo quisiera ver, ¿cuáles son las publicaciones? ¿Cuántos doctores tienen las universidades locales? ¿Cuántos proyectos Fondesit ganan? ¿Cuáles son los proyectos Fondef que desarrollan esas universidades? ¿Dónde hay una tecnología local que se puede decir esta es una tecnología inventada en Puerto Montt, patentada en Puerto Montt? ¿Y cómo se puede insertar el hospital dentro de esa inquietud ¿cómo se puede científica, insertar? Porque es el académica, centro tecnológico más avanzado de la región, también lo dije. Es el centro tecnológico más avanzado. Tenemos un resonador nuclear magnético que es un instrumento de punta, tenemos 2 escáneres, tenemos en laboratorios, tenemos esos pabellones que son de primera generación, son lo más actual que tenemos en el país. Bueno, ¿cómo soportar? Eso se sostiene, se desarrolla y se proyecta solo si tiene detrás un desarrollo tecnocientífico, si no desaparece. Me parece fantástico como idea, como sueño, y que ojalá se pueda avanzar. Pero en la otra parte, la que te lleva adelante, en el día a día, la señora que probablemente vive en Pichipeyuco, que va al hospital y tiene y a su esposo probablemente una enfermedad crónica. Aquel persona que a lo mejor viene incluso de Chiloé, derivada de un centro asistencial de la isla Lemuy, que pasó por 2 transbordadores para llegar a Puerto Montt para que la operen. Y lamentablemente todavía tenemos ahí cuellos de botella con los horarios. Por eso me importaba y te decía el tema de los sistemas quirúrgicos, ahí efectivamente de los pabellones, la falta de anestesistas. ¿Cuáles son los talones de Aquiles de este mega hospital que hoy día puede ser un sueño muy interesante que sea de referencia para toda la Patagonia? Pero hoy día, el día a día, ¿dónde están los talones de Aquiles? ¿Dónde están los déficits? Estamos a una semana que has ingresado, pero a tu juicio, ¿cuáles son los déficits de este hospital hoy día en términos de recursos humanos? O más bien, ¿qué aspiraría yo que fuera mejor, digamos? Brillante, la urgencia. Sin duda, porque es la cara en que la gente llega a quejar por un problema que no sabe muy bien cuál es, no sabe si es grave, es leve, pero está sufriendo, y que entonces la urgencia debería ser muy rápida, y nosotros tenemos un selector de demanda. Al día siguiente que yo asumí el cargo, fuimos a la urgencia, así para que veas que sí es la primera prioridad. Y entonces, claro, nosotros tenemos una urgencia que tiene un apoyo de laboratorio suficiente, pero que nosotros estamos seleccionando, ¿no? Tenemos ese selector de demanda que hicimos, esta persona está en C5 y C4, y el colega, el jefe de la urgencia, el doctor Hausdorff, me dice, pero yo tengo dudas si lo que es C4 y C5, que es una catalogación, está siendo bien atendido luego en la atención primaria, porque es igual una clasificación rápida. Nosotros no podemos decir, váyase tranquilo porque usted no tiene nada. O sea, debajo de un dolor que a lo mejor es leve puede haber una complicación. Entonces nosotros necesitamos mejorar el nivel de nuestra urgencia, y ahí estamos complicados porque necesitamos una atención primaria de nivel. O sea, ese caso primero que tú me dijiste, Pichipeyuco, lo más probable es que es una enfermedad crónica, casi no necesitaría el hospital, ¿no? Necesita una buena atención primaria. Nosotros no tenemos ningún equipo de rayos
funcionando en los consultorios de atención primaria de Puerto Montt. Eso, o sea, si tú quieres hacerte una radiografía de la salud pública, estás obligado hoy día a ir al hospital. Eso me parece súper complejo. Súper complejo, una radiografía, una cosa, no sé, un equipo que vale 15 millones de pesos. A lo mejor la gente dice, 15 millones de pesos. No, pero desde el punto de vista de inversión. Estamos hablando de un hospital que costó casi 100.000 millones. Claro, entonces, la urgencia. O sea, por lo tanto, habría que mejorar, independientemente de la urgencia de ustedes, los sistemas de atención primaria, es decir, los consultorios municipales. Claro, pero mejorar nuestra urgencia también. Nosotros, por ejemplo, tenemos unas salas de observación que están siendo manejadas por médicos generales. Ojalá esos fueran médicos internistas, porque esos pacientes son complejos. Y ojalá tuviéramos ahí. Y luego, yo creo que a nosotros nos faltan camas, y el tema de las camas nos complica todo, porque es lo mismo el pabellón, lo que recién te decía. Y yo creo que el segundo lugar crucial es el pabellón. Son los dos lugares más importantes, porque son los que además te dan una respuesta casi hospitalaria. Y luego están los servicios de medicina, que son servicios de apoyo, pero que también están apoyados, más que servicios de apoyo, están apoyados en el pabellón también, en la opinión de los cirujanos, las unidades de paciente crítico, las UCI, la unidad cardiológica, la unidad de neurocirugía. Nosotros tenemos una unidad de neurocirugía que es una joya a nivel de país. Sí, pues hemos hablado de que la neurocirugía o los neurocirujanos que están por acá. Claro, pero eso significa, por ejemplo, un problema que tenemos en la urgencia, que si llega una urgencia neuroquirúrgica, nosotros podemos llevar a los neurocirujanos a operar al hospital, pero se pueden demorar 6 horas y bloquean el pabellón de las apendicitis, de las luxaciones de hombro, de la patología que es más sencilla, pero va a tener que esperar 6 horas porque hay una persona que se está operando en ese momento. ¿Eso significa que necesitarían un segundo quirófano en urgencia? Mira, ¿o es profesionales que necesitan para armar? La tercera cosa que hice fue esto ya el viernes, creo, el jueves fui el viernes al pabellón a ver al anestesista. Tenían reunión y fui a ver al anestesista. Entonces los colegas yo iba con esto, segundo pabellón. Entonces me dicen, pero doctor, no necesariamente segundo pabellón, porque hay turnos que sí operan mucho y hay turnos que no operan tanto. Entonces a lo mejor nosotros vamos a poner otro pabellón con todo lo que eso significa y no vamos a resolver tanta patología. ¿Qué hay? O sea, aquí hay que dialogar más. Aquí obviamente que los neurocirujanos tienen que dialogar más con los anestesistas y más con la urgencia. Y ese es como el gran punto que yo creo que el hospital necesita, que es resituar la práctica clínica, porque finalmente la medicina es medicina clínica. Clinos viene del lecho, al lado del enfermo. Sigue siendo ese su punto. Y ese punto, por algunas cuestiones de desarrollos de modelos de gestión, yo creo que hoy día lo hemos dejado en segundo lugar. Estamos solo mirando los números. Y los números son muy buenos, pero también te pueden confundir. Y por ende, ahí esa relación paciente, profesional, médico, ¿cómo la calificaría? Que ya no estamos en lo cuantitativo, no el número ni la estadística, en lo cualitativo. ¿Qué dice la gente respecto a cómo lo atienden, a cómo es la relación médico-paciente? Nosotros tuvimos una encuesta de satisfacción de usuario cuando yo estaba en esa oficina de calidad. A mí me gusta mucho la estadística, manejo software estadístico, y yo la procesé los datos. Y fue una buena evaluación, fíjate, incluso la urgencia, bien evaluada. Yo creo que la gente nos evalúa bien, está satisfecha. El hospital queda lejos, es difícil llegar, pero la gente cuando llega está bien. Bueno, cualquiera que llegue a ese hospital se da cuenta que es un hospital de otro nivel. Pienso que hoy día también estamos encarando dificultades, no como dificultades, cosas que vinieron interesantes, que es googlear, ¿no? Uno googlea todo. Uno googlea quién es el médico, uno googlea qué medicamentos me están dando, uno googlea la enfermedad. Eso obliga a una salud más democrática, en que ya el monopolio de la información no es privilegio del médico. Y eso yo creo que las universidades no nos están preparando para eso. Y la otra cuestión que me parece de primer orden es la tecnología. La tecnología provoca desafíos que no hemos pensado. Yo tengo un padre de 84 años que tiene ya un componente de demencia, entonces lo operamos de una catarata. Bien, porque eso lo mejora. Luego el mismo colega en el control me dice que quedó súper bien, etcétera, pero fue una operación difícil. Me dice, ¿crees que hay que operarlo del otro ojo, del segundo ojo? Bueno, esa es una decisión súper difícil. ¿Cómo le preguntas a un anciano que está un poco demente? Que tú dirías, no está en su pleno juicio. Y entonces Marcos también me tira a mí. Yo soy un médico, sé un poco lo que se está jugando. Bueno, yo decidí preguntarle a mi padre, y mi padre dijo, no quiero otra. Bueno, pero es una decisión técnica, ¿te das cuenta? Lo operamos del otro ojo, es una operación, sí, el otro ojo tiene una catarata, había que sacarla, se le ponía un lente intraocular, pero también una decisión bioética, decir, bueno, tiene sentido, lo que queremos de él es volverlo, transformarlo en un joven de 45 años, ya no lo va a hacer.
Lo que queremos es darle una vida digna en que él pueda moverse dentro de un departamento donde vive, porque no sale a la calle, de una manera más cómoda, que pueda servirse un té cuando queda solo. Entonces esas decisiones, producto de la tecnología, necesitan mucho diálogo porque nadie tiene la verdad. Sí, claro, pero ¿está el espacio, el tiempo en los médicos hoy día de un hospital público para ese diálogo con el paciente? ¿O quién está en torno a esa discusión bioética que dices tú? Claro, yo creo, a mí la palabra cuando no hay recursos, cuando alguien me dice no hay recursos, yo siempre leo no me importa. No hay recursos para esto, significa que no te importa. Yo creo que los colegas sí les aprieta este zapato. Y muchas veces tienen que tomar decisiones complejas. Fíjate que en Chile nosotros tenemos una ley de deberes y derechos que no permite ninguna forma de obstrucción a los tratamientos. O sea, la ley dice textualmente que ninguna medida que signifique una aceleración artificial de la muerte. Estamos complicados y sin embargo nosotros nos enfrentamos a esos casos. Estamos discutiendo limitación del esfuerzo terapéutico, pero esos debates bioéticos tienen que ser hechos de una manera documentada por varias personas y registrada. No puede ser que de eso no se hable, porque es un tema, hemos aprendido a hablar de homosexualidad, de transvestismo, y sin embargo no estamos hablando de algo tan importante como la muerte. Claro. Y probablemente esos espacios no están para la conversación, el diálogo hoy día, y te insisto, en los hospitales públicos, porque el día a día, y parte de esta entrevista también está contaminada por aquello, positivo o negativamente, porque el día a día es la cuestión. El día a día es la queja del paciente que llega a los medios de comunicación para denunciar probablemente una negligencia según él, o porque el servicio de urgencia tiene a los médicos paralizados por X motivo, o que el gremio de las enfermeras está enfrentado al gremio de las matronas por quien atiende a los menores en neonatología. A propósito de eso, mañana son las discusiones probablemente que han estado marcando la pauta de este hospital en el último año, como puede ser la pauta que marca muchos hospitales. Y estas discusiones que tú me estás planteando, maravilloso que se pudieran incluir, pero no están en el día a día. Mañana hay paro de los químicos farmacéuticos en el hospital. ¿Por qué? Por una política nacional. Entonces también yo quedo desconcertado, porque yo me vine a hacer un pensamiento local, a hacer un pensamiento territorializado, y encuentro que los químicos farmacéuticos de mi hospital no tienen ninguna demanda local. Toda su demanda es porque pertenece a una organización gremial nacional que tiene una política con el ministerio, etcétera, etcétera. Y sin embargo, la señora que mañana va a ir a buscar sus medicamentos, que seguramente un día más, un día menos no le cambia la suerte, su enfermedad no le va a agravar, pero va a llevar un momento complicado. A lo mejor va a ser desagradable porque no tiene idea, se va a enfrentar con que hizo un viaje de gusto, etcétera. Claro, entonces fuimos a hablar con ellos hoy día, a las 12 del día, a hablar con ellos, decirle, para nosotros ustedes son súper importantes. Más aún le dijimos, todos los farmacéuticos, los químicos farmacéuticos que hay en este hospital para nosotros son clínicos. En esto que yo digo, lo importante que es la clínica. Son clínicos, deben estar al lado del enfermo. Ese es su rol, entonces los valoramos, para nosotros están a la par nuestro, además tienen unas ventajas que son mucho más teóricos, más matemáticos, más fisiológicos, por lo tanto para nosotros son una ayuda para los médicos, los químicos farmacéuticos, una notable ayuda. No hay otro profesional que tenga ese conocimiento en el hospital. Entonces, pero bueno, ¿cuál es el compromiso? Entonces tuvimos un diálogo bueno y vamos a ver qué pasó. Yo espero que tengamos el menor impacto, pero aprovecho de estar aquí para decir, yo los valoro a ellos, y por favor, o sea, hagamos que nuestro hospital viva localmente, no sigamos colgados de otros. Yo también creo que el ministerio tiene que reconocerlo, y que lo que se le dé a los médicos se le tiene que dar a los químicos farmacéuticos, porque somos somos colegas. En el fondo, yo también lo dije cuando fue la entrega del cargo. Cuando yo digo colega en el hospital, no me estoy refiriendo a la profesión médica, me estoy refiriendo a todos aquellos que nos aglutinamos alrededor de un enfermo. Bien, pues Julio, podríamos seguir conversando mucho más. Bien sabemos, un gran conversador, además de ser un profesional de la salud, que no siempre eso es así, digamos, no todos los médicos son grandes conversadores, o les gusta la conversación como en el caso tuyo, pero ya para ir redondeando en términos concretos respecto, por ejemplo, a un desafío importante que tenía este hospital, que claro, primero fue el traslado y tener esta infraestructura que tiene, y luego era llenar una cantidad de cargos importantes en diversas especializaciones. Estamos hablando de médicos, de enfermeras, de matronas, de administrativos, etcétera. Ese timing, ese cronograma, ¿cómo ha estado? ¿Hay déficit en algunas áreas? ¿Están todos los cargos cubiertos que se llamaron a concurso en su momento? Sí, nosotros ahora obtuvimos 256 cargos que se llaman de cuarta etapa. Esto ahora, marzo. Esto es una cosa que me enteré yo llegando. Pero ya muchos de esos los tenemos ocupados. O sea, nosotros y los vamos a tener que normalizar. Es lo mismo de las camas. Nosotros, obviamente,
hay aquí un concepto, ¿no?, que pasa en nuestras casas. Nosotros siempre tenemos que tener un poco más. No podemos tener justo, nadie puede vivir al justo, porque puede haber una emergencia, por ejemplo, ese día que hubo el accidente en Frutillar, claro, que nos obliga a estar en otro nivel. Entonces no podemos nosotros vivir al justo, y yo creo que nosotros ya vivimos al justo. Pero lo que no creo es que podamos vivir al justo en 5 años. Y ahí ya vamos en concreto. Nosotros tenemos que tener un plan de desarrollo de nuestro recurso humano, porque nosotros, a los médicos que mandamos, ¿cierto?, los médicos generales de zona que mandamos a especializar para que después vuelvan, esos son los médicos que van a hacer la medicina de 5 o 10 años más. Las enfermeras que se van a subespecializar. Por ejemplo, yo te dije, tenemos que tener radioterapia. Bueno, tenemos que ir pensando oncólogos, porque hoy día tenemos 2. ¿Cuántos oncólogos necesitamos en 5 años cuando tengamos el acelerador lineal? Que seguro que vamos a tener un acelerador lineal. ¿Cuántos radiólogos? Yo fui a radiología. Una resonancia nuclear magnética puede demorar 3 horas. ¿Cuántos radiólogos necesitamos? Entonces, tenemos que pensar, tenemos que hacernos un plan un poquito más, y esto ambicioso, de 5 o de 10 años, del hospital como desarrollador. Fíjate lo que estoy haciendo, sigo pegándole palos a las universidades. El gran desarrollador de las especialidades en esta región va a ser el Hospital de Puerto Montt, y no necesariamente las universidades. Las universidades que tu juicio estaba al debe, digamos. Que están débiles. No sé, a mi juicio están débiles, yo las veo débiles, ni siquiera me han dicho, oye, por favor. ¿Y ese sería el gran desafío a tu juicio? ¿O cuál es a tu juicio el gran desafío de este hospital de aquí a 5 años? Entendiendo que tu cargo dura 3, claro, obviamente prorrogables. Claro, yo creo que tiene que sembrar ese futuro, por eso yo he hablado de desarrollo tecnocientífico, pero además he hablado de otra cosa, que es articular. Nosotros tenemos que estar articulados, tenemos que estar aquí. O sea, lo que es, y eso te lo pido, ¿sí? La gente va a llamar, va a decir, bueno, ese tipo no sé, bien, mal, etcétera. Eso para nosotros es importante, porque el juicio del público son un hospital público. El juicio, mi sueldo lo pagan ustedes con sus impuestos. Por lo tanto, yo soy un servidor público, estoy sometido a su escrutinio. Para mí venir para acá y que tú me hagas preguntas no es una cosa... No es un favor. No es un favor, es mi obligación. Que muchos lo entienden así desde el punto público. Claro, es parte de mi deber, por esto me pagan, y por esto todos los meses el Estado les cobra impuestos para que me puedan pagar a mí.